Entonces vamos a comenzar ya el tema 2 que se llama funciones vectoriales. El objetivo de este tema 2 es que el alumno analice las variaciones de funciones vectoriales utilizando diferentes sistemas de coordenadas. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer antes de empezar el tema 2, ya vimos cuál es el tema y cuál es el objetivo. Pero como necesitamos algunos conceptos previos para entender mejor este tema 2, pues vamos a comenzar con esos temas previos, con esos conceptos previos que vamos a conocer o a repasar, dependiendo de si ya los conocían o si no los conocían. Entonces vamos a ver primero el concepto de sistemas de coordenadas. Nosotros ya conocemos uno que es el sistema cartesiano, pero vamos a conocer otros sistemas de coordenadas que se conocen como sistemas curvilíneos. Con eso vamos a comenzar. Después vamos a hacer un repaso de lo que es una curva y después vamos a hacer el repaso de lo que es una superficie. Entonces, entre la clase de hoy y la clase del jueves, vamos a hacer este breve repaso y yo creo que el jueves mismo, ahora sí ya podemos avanzar en el programa. Pero si nosotros hacemos este repaso previo, verán que van a entender mejor los temas que vamos a revisar. Entonces, por eso lo vamos a hacer de esta manera. Quería ya mostrarles cuál era el tema 2, cuál es su objetivo. Pero antes de empezarlo, vamos a repasar y revisar algunos conceptos previos que si los conocemos nos van a hacer mucho más fácil entender lo que vamos a revisar en este tema 2. Muy bien. Entonces, formalmente lo vamos a empezar la próxima clase. Pero antes de eso, pues vamos a revisar algunos conceptos previos. Entonces, lo voy a cerrar esta presentación y voy a abrir la presentación donde vamos a ver esos antecedentes. Muy bien. Entonces, esta presentación yo le denominé antecedentes para cursar cálculo vectorial. Muy bien. Entonces, vamos a comenzarla. ¿Ya? Entonces, déjenme subirlo un poco. No sé qué pasó. Creo que aquí está. Entonces, vamos a ver introducción al sistema de coordenadas cartesianas en el plano y en el espacio de 3 dimensiones. Bueno, nosotros sabemos que un sistema de referencia es un conjunto de elementos geométricos que permiten la localización de un punto en una recta, en un plano o en el espacio de 3 dimensiones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de referencia que nos permite localizar al conjunto de los números reales. Muy bien, aquí tenemos un sistema de referencia que nos permite identificar y localizar a pares ordenados en el plano cartesiano. Y aquí tenemos un sistema de referencia tridimensional que nos permite localizar a un punto en el espacio de 3 dimensiones. Muy bien. Y bueno, antes de eso, pues me gustaría agregar que como ustedes ya saben, del curso de cálculo y geometría analítica, cada punto en el espacio de 3 dimensiones está asociado a uno y solo un vector de posición, es decir, a un vector que tiene su punto origen en el origen del sistema de referencia y su punto destino en el punto que estamos localizando. Entonces, este punto está asociado a uno y solo un vector de posición. Muy bien. Bueno. Después tenemos, para situar cualquier punto en una recta, basta con fijar un punto en ella, como por ejemplo el origen, y darle un sentido y definir el tamaño de la unidad de medición, es decir, convertir a la recta en un eje de tal manera que con indicar la distancia con un signo distancia dirigida puede localizarse al punto de estudio. Entonces aquí tenemos nuestro segmento de recta, en esta vamos a ubicar un origen, le vamos a dar un sentido y vamos a utilizar una unidad de medición que va a ser la distancia que separe a todos los puntos entre sí, pero tiene que ser la misma y ya con eso nosotros podemos localizar cualquier punto en este sistema de referencia. Muy bien, bueno, en el plano tenemos que el sistema más conocido en el plano es el sistema cartesiano derecho, que se llamó así en honor al matemático y filósofo francés René Descartes. Entonces tenemos aquí este sistema cartesiano en el plano, que es un sistema cartesiano derecho. Ahorita vamos a ver qué es eso de que el sistema sea derecho. Muy bien. Nuestro sistema cartesiano, sabemos, tiene un punto de referencia, que es el origen, y se divide en 4 cuadrantes. Cada cuadrante tiene unas características específicas. Por ejemplo, en el primer cuadrante, la coordenada en X y la coordenada en Y son positivas. En el segundo, X es negativa, Y es positiva. En el tercer cuadrante, X y Y son negativas. Y en el cuarto cuadrante, X es positiva y Y es negativa. La abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Muy bien.
Entonces, un sistema cartesiano es derecho si nosotros al girar el eje de las abscisas 90 grados para que coincida con el eje de las ordenadas, el giro tiene sentido contrario al de las manecillas del reloj. Observen aquí, tenemos este sistema de referencia. El eje horizontal, eje de las abscisas, está en color azul claro y el eje de las ordenadas en color verde. Si yo giro al eje X un ángulo de 90 grados para que coincida en sentido con el eje Y, entonces, si ese movimiento hace que el giro sea contrario a las manecillas del reloj, entonces decimos que el sistema es derecho. Entonces, este es un sistema derecho. Vean, aquí tenemos otro sistema de referencia que está rotado. Tenemos el eje horizontal que es U y el eje vertical V. Si nosotros hacemos girar a U para que coincida con V, el movimiento que se observará será contrario al de las manecillas del reloj. Por eso decimos que este también es un sistema derecho. Muy bien, vean, aquí tenemos, este es el eje S y el eje T. Nos está diciendo que S es el eje de las abscisas y que T es el eje de las ordenadas. Entonces, si movemos al eje S en dirección del eje de las ordenadas, observaremos que el movimiento que hará que coincidan será un movimiento opuesto al que siguen las manecillas del reloj. Por eso se llama sistema cartesiano derecho. Muy bien. Entonces, déjenme ver. Dice, un sistema cartesiano izquierdo será aquel que al hacer girar o al girar en 90 grados para que coincida el eje de las abscisas con el eje de las ordenadas, dicho giro es en el sentido que giran las manecillas del reloj. Entonces aquí tenemos el eje de las X y el eje de las ordenadas. Si giramos al eje de las abscisas para que coincida con el eje de las ordenadas, el movimiento que se observará es el mismo movimiento que siguen las manecillas del reloj en su movimiento usual. Entonces, estos tres ejemplos que tengo aquí son sistemas cartesianos izquierdos por el movimiento que se observa al hacer coincidir el eje de las abscisas con el eje de las ordenadas. Entonces, tenemos que el sistema cartesiano en 3 dimensiones contiene al eje de las abscisas, eje de las ordenadas y eje de las cotas, y este se divide en 8 octantes. Aquí tenemos una imagen de los 8 octantes. En el primer octante es el octante donde todas las coordenadas son positivas. En el segundo octante está detrás de él y el movimiento es en el sentido opuesto al que se mueven las manecillas del reloj. Después, debajo del primer octante se encuentra el quinto y para encontrar los octantes restantes nos movemos en el sentido opuesto al que se mueven las manecillas del reloj. Entonces, detrás del quinto está el sexto, a un costado está el séptimo octante y enfrente está el octavo octante. Muy bien. Muy bien. En el espacio, un sistema cartesiano consiste en un conjunto de 3 planos perpendiculares entre sí. Aquí tenemos estos planos. Estos son nuestros 3 planos que dan origen al sistema cartesiano de 3 dimensiones y por lo tanto dan origen a los 8 octantes. Si nosotros queremos localizar un punto en el espacio, pues vamos a tener que recordar que es una terna ordenada. Primero la componente en X, luego la componente en Y y por último la componente en Z. Entonces es importante que cuando nosotros querramos localizar un punto en el espacio, pues lo hagamos en ese orden. Primero la componente en X, luego la componente en Y y por último la componente en Z. Perfecto, muy bien. Un sistema cartesiano en el espacio es derecho si al ver el plano abscisas ordenadas, aquí tenemos el plano abscisas ordenadas, desde la parte positiva del eje de las cotas, el sistema en el plano que estamos observando es un sistema derecho. Entonces, para ver si un sistema cartesiano en el espacio es un sistema derecho, tenemos que localizarnos en la parte positiva del eje de las cotas y ver al plano que contiene al eje de las abscisas y al eje de las ordenadas. Si ese sistema en el plano que contiene al eje de las abscisas y al eje de las ordenadas es un sistema derecho, entonces nuestro sistema cartesiano en 3 dimensiones también es derecho. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de simetría de 2 puntos. Decimos, 2 puntos son simétricos respecto al origen si sus coordenadas cartesianas correspondientes tienen el mismo valor absoluto, pero diferente signo. Entonces, nosotros sabemos que 2 puntos van a ser simétricos respecto al origen si sus coordenadas cartesianas tienen el mismo valor absoluto, pero difieren en signo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el punto 4, 5, 6, el simétrico del punto 4, 5, 6 respecto al origen, ¿quién sería? ¿Quién me puede decir? Según esto que acabamos de leer.
Tengo el punto 4, 5, 6. 4,5,6. Y quiero encontrar su simétrico respecto al origen del sistema de referencia. ¿Cuál sería su simétrico? -4, -5, -6. Muy bien, -4, -5, -6. Perfecto. Entonces decimos, dos puntos son simétricos respecto al origen si sus coordenadas cartesianas correspondientes tienen el mismo valor absoluto, pero diferente signo. Es decir, que la distancia que habrá desde el origen hasta el punto, bueno, hasta cada uno de los puntos va a ser la misma distancia, pero las coordenadas de estos tendrán diferentes signos. Muy bien. Entonces, sea el punto de coordenadas x, y, z y sea el punto q de coordenadas menos x menos y, z, ¿quiénes serían las coordenadas del punto medio entre estos puntos? Tengo un ¿El punto. origen? El origen, justamente, ¿cómo se encuentran las coordenadas del punto medio? ¿Se acuerdan? Son x1 menos Ajá, x2 ajá, sobre 2. exacto, Y luego es y2 menos y1 sobre 2 y ajá, z1, no, z2 menos z1 sobre 2. exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, justamente son esas. Si a x le restamos menos x, nos quedaría, ¿qué? 0. 0, muy bien. Entonces, las coordenadas del punto medio en estos puntos es el origen, justamente. Y es lo que estábamos diciendo, un punto es simétrico respecto del origen. Bueno, el simétrico de un punto respecto al origen va a ser aquel punto en donde sus coordenadas tienen diferentes signos. Aquí está. Entonces, estos dos puntos son simétricos respecto al origen, es lo que estamos diciendo. Bueno, aquí dice, dos puntos A y B son simétricos respecto a un punto C, si este es el punto medio de ambos. Entonces, siempre que les pidan a ustedes determinar el punto medio entre dos puntos, bueno, perdón, si a ustedes les piden encontrar el simétrico de un punto respecto a otro punto C, pues nada más consideren que ese punto C tiene que ser el punto medio de ambos puntos. Así podrían encontrar su simétrico y utilizando el álgebra vectorial que aprendieron en cálculo y geometría analítica, podrían localizar las coordenadas del simétrico. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Dice, dos puntos son simétricos respecto a un eje coordenado si las coordenadas cartesianas correspondientes al eje son iguales y las otras dos son iguales en valor absoluto, pero de diferente signo. Muy bien. Entonces, ahorita vemos un ejemplo de cada uno de estos. Después dice, dos puntos son simétricos respecto a un plano coordenado si cada una de sus coordenadas cartesianas correspondientes a los ejes coordenados contenidos en el plano son iguales y las del eje perpendicular son iguales en valor absoluto, pero de diferente signo. Por ejemplo, dice, sea el punto de coordenadas cartesianas -1, 4, 2. ¿Cuáles son las coordenadas del punto simétrico AR respecto al origen, respecto al eje X y respecto al plano XY? Entonces vamos a hacer ese. Entonces, en este ejemplo nos piden, dado el punto R de coordenadas -1, 4, 2, ¿cuáles serían las coordenadas de su simétrico respecto al origen? ¿Quién me podría decir? 1 menos 4 y menos 2. Exacto, 1 menos 4 menos 2. Muy bien, Daniela. ¿Y quién sería el simétrico del punto R respecto al eje Z? Recordamos que solamente la coordenada del punto en Z se mantiene y las otras dos tienen que ser distintas en signo. Entonces, ¿quién sería su simétrico de R respecto al eje Z? 1 menos 4 y 2. 1 menos 4 y 2. Muy bien, perfecto. ¿Y quién sería el simétrico del punto R respecto al plano XY? Entonces decimos, los ejes que se encuentran en el plano XY, las coordenadas respecto a los ejes que se encuentran en el plano XY se mantienen y justamente la coordenada que no está en ese plano es la única que cambia de signo. Entonces, ¿quién sería el simétrico de R respecto al plano XY? -1, 4 y menos 2. Exacto, -1, 4 y -2, porque X y Y están contenidas en el plano XY justamente, esas se mantienen y solo cambia la coordenada en Z. Muy bien, entonces a ver, ¿quién me puede decir quién sería el simétrico de R respecto al eje X? Yo. Ajá, adelante, te escuchamos. Es -1, -4 y -2, ¿no? Muy bien, Alejandro, ese es justamente. ¿Quién sería el simétrico de R respecto al eje Y? ¿Alguien más? Ajá, Alfonso, te escucho. 1 menos
Ay, perdón. Ajá. Respecto al eje Y. Ajá, Ajá. respecto al eje Y es 1 menos 4 y 2. No. No. Es al revés, es menos 1 menos... Perdón. Ajá, ajá. Me bloqueé. Perdón. Recuerda, escucha. No, tú tranquilo. Si queremos calcular el simétrico de un punto respecto a un eje, la coordenada del punto en ese eje se mantiene y solo cambian las otras dos. Entonces, yo te pedí que me apoyaras en determinar el simétrico de R respecto del eje Y. ¿Quién sería? Sería 1, 4 y menos 2. Exacto, ese es 1, 4 y menos 2. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Entonces, ahora déjenme ver. Ajá. Alexis, ¿podrías decirme cuál es el simétrico del punto R respecto al plano YZ? Sí, profe. Sería Adelante. YZ, ¿verdad? Ajá, Sería 1 positivo, ajá. 4 y 2. Muy bien, perfecto. 1, 4, 2. Ese es el simétrico del punto R respecto al plano YZ. ¿Y quién sería el simétrico del punto R respecto al plano XZ? Déjenme ver quién tiene la mano levantada. Homero, adelante, te escucho. El simétrico del punto R respecto al plano XZ. Sería menos 1, menos 4,2, prof. Así es, muy bien. Solamente cambia la coordenada que no está en ese plano. En este caso sería la coordenada en Y. Entonces, ¿lo puedes repetir, por favor, Homero? Sería menos 1, menos 4 y coma 2. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejercicios. Ajá, bueno, vamos a ver. Vamos a pasar al pizarra de grabación. Entonces nos dice, sea el punto A de coordenadas cartesianas derechas 3,5. Entonces voy a dibujar mi sistema cartesiano derecho y voy a ubicar al punto A. Y después vamos a hacer lo que nos indica. Muy bien. Entonces este es el eje X, este es el eje Y y nuestro punto A es 3 y menos 5. Entonces sería 2, 3, 4, menos 5. Por aquí estaría mi punto A. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, Sí, entonces nos dice, muchas gracias. Dice, ¿cuáles serían sus coordenadas en el sistema izquierdo obtenido al cambiar el sentido del eje de las ordenadas? Entonces ahora nos dice que le cambiamos el sentido al eje de las ordenadas. Muy bien. Entonces, en lugar de apuntar hacia arriba, va a apuntar el eje de las ordenadas hacia abajo. Y entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del punto A en este nuevo sistema de referencia? 3,5. 3,5. ¿Están todos de acuerdo? Porque recuerden que la punta de la flecha nos indica el sentido positivo del eje. Entonces ahora el sentido positivo es hacia abajo. Y justamente como mencionó su compañera, serían las coordenadas 3,5. Y aquí ya nos están diciendo que el sistema es un sistema izquierdo. Y recordamos que un sistema de referencia es izquierdo si al hacer coincidir al eje X con al eje de las abscisas con el eje de las ordenadas, el movimiento que se sigue es el movimiento que siguen las manecillas del reloj. Entonces, por eso este es un sistema izquierdo, porque para hacer coincidir el eje de las abscisas con el eje de las ordenadas, me tengo que mover en el sentido en el que se mueven las manecillas del reloj. ¿Sí lo entienden? ¿Sí soy claro con eso, perdón? Sí, profe. Sí, Perfecto, muchas gracias. Bueno, y entonces ahora nos dice, ¿qué coordenadas tendrá el punto A si cambio el sentido del eje de las abscisas nada más? Entonces voy a regresar a como estaba originalmente mi sistema de referencia, lo voy a poner con otro color. Bueno, primero le pongo que estamos resolviendo el inciso B. Entonces ahora sí cambio, bueno, vuelvo a dibujar mi sistema de referencia. Ya está, este es mi eje X, este es mi eje Y. Y mi punto era 3, menos 5, 3, menos 3, menos 4, menos 5. Aquí está mi punto A y entonces nos dicen, ahora cambia solamente el sentido del eje X. Muy bien. Entonces ya aquí está el sentido del eje X, ahora apunta hacia la izquierda y entonces ¿qué coordenadas tendrá el punto A? En ese nuevo sistema de... Ajá. Menos 3,5.
Menos 3. Menos 3 menos 5. Menos 3 menos 5, exacto, porque el eje X cambió de sentido, pero el eje Y se mantuvo. Y si observamos, el punto A está en dirección opuesta a donde están los valores positivos de Y. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, observen otra vez que este es un sistema izquierdo de nueva cuenta. ¿Por qué razón? Pues porque si hacemos coincidir el eje de las abscisas con el eje de las ordenadas, el movimiento que vamos a seguir es el movimiento que siguen las manecillas del reloj en su movimiento usual. Por eso es un sistema izquierdo. Para que sea un sistema derecho, el movimiento tiene que ser opuesto a las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Nos dicen, sea los puntos A y B expresados en coordenadas cartesianas. Determina el punto P con respecto al cual A y B son simétricos. ¿Cómo lo resolverían? ¿Quién me puede decir? ¿Alguna idea? Ajá. Sería el punto medio. Exacto, dijimos justamente, si yo tengo que calcular el simétrico de un punto respecto a otro, nada más tengo que pensar que el que va a efectuar la simetría va a ser mi punto medio. Entonces, sí, así de simple lo resolvemos. Entonces, el punto P con respecto al cual A y B son simétricos, sería simplemente el punto medio entre ambos. Y recuerden, el punto medio se obtiene con la suma de sus coordenadas divididas entre 2. Muy bien, entonces menos 2 más menos 4. Después sería menos 1 más 3 sobre 2. Y por último, 3 más 5 sobre 2. Entonces el punto P, que es el punto medio al punto A y al punto B, con respecto del cual ese punto va a ser va a permitir que A y B sean simétricos. ¿Qué coordenadas tendría? Pues sería menos 1, 1 y 4. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí. Perfecto, perfecto. Y entonces ahora nos dicen, sea el punto A, aquí tenemos al punto A. Determina las coordenadas del punto B, que es simétrico a A. Aquí está el punto B, que es simétrico a respecto del punto P. Entonces, ¿cómo encontraríamos esas coordenadas de B? ¿Qué harían ahora? Este ya lo conocemos, es dato. Sus coordenadas son 2, menos 4 y menos 1. El punto P también ya lo conocemos, es 1, menos 1, 3. Y el punto B no lo conozco. De hecho, me piden las coordenadas del punto B que sea simétrico del punto A respecto al punto P. ¿Cómo lo haría? Ajá, los escucho en el momento, por favor. Ajá, Homero. Ajá, te escuchamos. Tal vez sería con la suma, prof, de ambos puntos para que diera el B. Con la suma de ambos puntos, ¿por qué? Porque, bueno, si en la otra fue como la diferencia, tal vez aquí si sumaras, por ejemplo, el A con el punto P, que sería, por ejemplo, para X, sería 2 más 1 y te daría como punto 3. O no sé. No, creo que estoy mal, por favor. No me hagas caso. Ay, no, Homero. Bueno, pero muchas gracias por participar. De hecho, cuando calculamos el punto P, teníamos al punto A y teníamos al punto B y queríamos saber respecto a qué punto estos dos eran simétricos. Y entonces decimos, ese punto es el punto medio. Por eso es que lo hicimos de esa manera. Ahora en el ejercicio 3 nos dicen, tenemos a A y tenemos a P. Yo quiero saber cuáles son las coordenadas de B. Entonces, ¿cómo le haríamos para hacer eso? Muy bien. Entonces, ahora sí, Emiliano, te escuchamos. Pues yo en B, bueno, las coordenadas Ajá. de B, iría nada más un proceso inverso. Le pondría, por ejemplo, 2 más X sobre 2 es igual a 1. Luego, Muy menos bien. 4 más Y sobre 2 es igual a menos 1 y así. Muy Para bien, saber sí. cuál es el B. Sí, exacto, porque sabemos que P es el punto medio, entonces tiene que cumplir esas condiciones que tú estás diciendo. Muy bien, entonces su compañero Javier dice, pues yo digo 2 más la componente en X del punto B, que le llamo X, entre 2, tiene que ser igual a la coordenada en X del punto P, que es el punto medio. Muy bien. Y después dice menos 4 más Y sobre 2 tiene que ser igual a menos 1, que es la coordenada en Y del punto P. Y por último, menos 1 más Z sobre 2 tiene que ser igual a 3, que es la coordenada en Z del punto medio. Y ya de ahí podemos despejar los valores de X, Y y Z que estamos buscando. Entonces, de la primera ecuación, ¿cuánto vale X? 1.
¿Seguros, seguros? 0, ¿no? 0, Claro. ajá, porque 0 Ah, sí. porque era 2 por 1 es 2 y menos 2, 0. Muy bien. Ahora para Y, ¿cuánto vale? 6. ¿6? No, no es Dos. 6. Ajá, Ah, no. vale 2. 2. Ajá, porque era 2 por menos 1, menos 2 más 4 es 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, y ahora sí para Z, Mucho tiempo voy a perder. 7. 4. 7, 7, ajá, porque sería 2 por 3 es 6 más Ah, 1, sí, sí, sí. 7. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces si quieren tómense un momento para copiar. Bueno, vamos a ver los sistemas de coordenadas curvilíneas. Vamos a ver qué es un sistema de coordenadas curvilíneas. Dice, todos los sistemas diferentes al cartesiano se llaman sistemas de coordenadas curvilíneas. Y algunos de los sistemas curvilíneos más comunes y usados son el sistema de referencia polar, el sistema cilíndrico y el sistema esférico. Esos son los 3 sistemas de coordenadas curvilíneas más usados, además del sistema cartesiano. Y los vamos a estudiar. Bueno, aquí tenemos el sistema de coordenadas polares. La existencia del eje, bueno, el sistema de coordenadas polares está formado por un eje horizontal que se llama eje polar y un punto de referencia en el eje polar que se conoce como polo. A este sistema de referencia podemos agregarle un eje perpendicular que se llama recta 90 grados o también eje copolar. Este eje vertical no es indispensable. O sea que si ustedes no lo ponen, no pasa nada, pero sí es muy conveniente porque nos ayuda a localizar y a entender mejor lo que estamos haciendo. Entonces tenemos el eje polar, el polo y tenemos nuestro eje a 90 grados o también conocido como eje copolar. Muy bien. Este sistema de coordenadas polares pues se usa en la navegación. Y este primer eje que tenemos aquí se llama, bueno, el semieje de medición va a ser la parte del eje polar que va desde el polo hacia la derecha, es decir, del polo hacia el sentido donde apunta el eje polar. Recuerden que los ejes deben de tener solamente una flecha que nos va a indicar el sentido positivo de ese eje. Las coordenadas polares de un punto van a estar representadas por R y θ, donde R va a ser la longitud del radio vector, es decir, la distancia que va desde el polo al punto, y θ es el argumento, que va a ser el ángulo que forma el punto con respecto, o que forma el radio vector, con respecto al eje polar. Entonces vean, cualquier punto en el sistema de coordenadas polares va a tener coordenadas R, θ, donde R es la longitud del radio vector, es decir, la distancia del polo al punto, y θ es el ángulo que forma el radio vector, este que está en color rosa, el radio vector con el eje polar. Y pues el ángulo va a ir desde 0 hasta 360 grados. Muy bien. El radio vector de un punto es el segmento de recta que va desde el polo hasta el punto, justamente. Y el argumento de un punto es el ángulo que forma el semieje de medición, el radio vector, y el semieje de medición, que es el que va desde el polo hacia la dirección positiva del eje polar. Muy bien. Entonces nos piden aquí representar en una figura el punto A que tiene por coordenadas polares 3,45. Representar gráficamente al punto que tiene unas coordenadas polares menos 2,30. Y representar en una figura el punto C que tiene por coordenadas polares menos 1,pi. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a hacer esos ejercicios. Déjenme copiarlos. Ahora sí. Estamos siguiendo poco a poco. Lo importante es que ustedes se entiendan, conozcan esos otros sistemas de referencia que existen. Muy bien. Y que puedan justamente graficar puntos en esos sistemas de referencia. Es lo que perseguimos en la clase del día de hoy. Muy bien. Entonces, ¿cómo graficarían al punto A? ¿Qué es lo que se supone que tenemos que hacer primero? ¿Quién me puede decir? Dibujar Es el ángulo, ¿no? Antes del ángulo, ya estaba diciendo alguien, dibujar. ¿El eje polar? Copolar. Exacto, dibujar el eje polar, justamente. Entonces ya lo dibujó. Y en el eje polar, ¿qué debo de encontrar? El ángulo de ¿El polo? El polo, muy bien.
Entonces aquí le pongo polo, que es el origen del sistema de referencia. Muy bien. Y nos decía que el eje a 90 grados es, puede no escribirse, pero nos ayuda si lo tenemos, ¿no? Muy bien, entonces lo vamos a poner. Aquí está, mi eje a 90 grados o también conocido como eje copolar. Muy bien. Eje a 90 grados. Listo. Ya tenemos nuestro sistema de coordenadas polares. Entonces, ya que lo tenemos, ahora sí, ¿cómo ubicamos al punto A? ¿Qué representa el 3 y qué representa el 45 grados? El 3 son unidades en el eje polar. Unidades en el eje polar, la magnitud del radio vector, ¿no? Ah, sí. Ajá, y 45 grados es el argumento teta. ¿Y qué es ese ángulo teta? Es el ángulo que forma El eje polar y el radio, ¿no? exacto, el eje polar y el radio vector. Muy bien. Entonces, vean, nosotros, bueno, voy a poner aquí, como decía su compañera Daniela, también es una buena idea. Imagínense que aquí son nuestras 3 unidades. Nuestras 3 unidades. Y luego lo que tendré que hacer es que a este radio vector de 3 unidades lo tengo que mover un ángulo de 45 grados partiendo del eje polar. Entonces, justamente eso voy a hacer. Déjenme ver si lo puedo girar. Aquí en GeoGebra, bueno, en el pizarrón, si se puede girar, déjenme ver. No, no puedo girarlo, pero bueno, está bien. Lo voy a borrar de aquí. Entonces, y ya que lo teníamos ahí, nuestro radio vector, entonces simplemente habrá que girarlo un ángulo de 45 grados, medido a partir del eje polar. Muy bien. Aquí sería. Entonces, este punto que nos queda aquí arriba, este radio vector solo nos ayuda a graficarlo, pero no forma parte del punto. Entonces, ya puse mi radio vector de 3 unidades y justo a donde termina ese radio vector, pongo mi punto A de coordenadas polares 3,45 grados. También nos pueden dar a nuestro punto A en coordenadas polares con el ángulo en radianes. Entonces, ¿cómo estaría representado el punto A si nos dan el ángulo en radianes? 3, ¿Y medios? ¿no? Pi Ah, pi Pi medios, ajá, pi medios son 90 grados, entonces serían pi cuartos. Muy bien, justamente. Entonces así se ubica un punto en el sistema de coordenadas polares. Muy bien. Y en este sistema de coordenadas polares, los puntos se pueden representar de varias formas, pero cuando tenemos radio vector positivo y ángulo entre 0 y 360 grados, se le llaman coordenadas principales. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Pues porque en el ejercicio 2 nos dan al punto B que tiene radio vector negativo. Entonces, ese punto B no está expresado en coordenadas principales. Entonces, ahorita van a ver cómo le vamos a hacer. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro eje polar. Ya está. Eje polar. Dibujamos a nuestro polo. Aquí está el polo. Y podemos dibujar nuestro eje a 90 grados o no hacerlo, como ustedes quieran. Entonces, nuestro radio vector de 2 unidades, pues, podría ser, a ver, déjenme ver. Bueno, primero ubicamos nuestros 30 grados. Aquí están nuestros 30 grados. Y si nuestro radio vector mide 2 unidades, imagínense que aquí es 1 y 2, entonces nuestro punto A estaría aquí. Nuestro punto A de coordenadas 2,30 grados. Pero el punto que nos están dando se llama B y cambia un poco. ¿Qué es lo que cambia? Que el radio vector es negativo. Entonces, radio vector negativo apuntará en el sentido opuesto. Entonces, mi punto B que estoy buscando estaría aquí, que sería menos 2,30 grados. Ahora sí. Entonces, les decía, no son las coordenadas principales. Según la posición en la que se encuentra, ¿cuáles serían las coordenadas del punto B? ¿Quién me las podría decir? 2,210 grados. Muy bien, exacto. Y entonces nada más por si alguien todavía no entiende el por qué dijeron 2,210, les recuerdo que les dije, las coordenadas principales de un punto en coordenadas polares van a ser aquellas donde el radio vector sea positivo y el ángulo se encuentre entre 0 y 360 grados. Entonces, para ubicar a este punto B,
lo primero que hice fue ubicar a un punto que tenga como características un radio vector de 2 unidades y un ángulo de 30 grados. Pero como aquí me decía que el radio vector era negativo, entonces simplemente apuntaba en el sentido opuesto, por eso apunto ahora hacia abajo. Y ya me quedó aquí mi punto B de coordenadas menos 2,30 grados. Sin embargo, esas no se llaman coordenadas principales porque el radio vector es negativo. Entonces simplemente lo que hago es saber o investigar qué ángulo sería que se formaría desde el eje polar hasta el radio vector que quedó. Y justamente son 180 grados más los 30 grados porque estos dos ángulos son opuestos por el vértice y los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por eso a 180 grados le sumé 30 y me quedó 210. Entonces eso quiere decir que el punto B de coordenadas menos 2,30 es equivalente al punto B de coordenadas 2,210 grados, donde estas se conocen como coordenadas principales. No sé si fui claro con esa observación. Entonces ahora sí, si yo tengo a mi punto A de coordenadas menos 1, pi, ¿cuáles serían las coordenadas principales del punto A? Entonces, Karina, ¿te escucho? Sería 1,0. No. Sí, muy bien. Sí. Justamente observa. Muy bien, muy bien. Entonces, este es nuestro eje polar. Aquí tenemos a nuestro polo. Muy bien. Y entonces usamos primero el ángulo, que son pi radianes. Entonces, pi radianes sería acá. Ya está. Pi radianes o 180 grados. Y luego el radio vector tiene que ser negativo. Entonces, en lugar de estar aquí mi radio vector, va a apuntar hacia la dirección opuesta, que estaría aquí. Entonces, aquí estaría mi punto A. Y en coordenadas principales tendría coordenadas 1,0 grados o 1,0 radianes. Entonces, sí, lo dijiste muy bien. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces tómense un momento para copiarlo y seguimos la grabación. Bueno, vamos a ver lo que son coordenadas polares principales. Entonces se llaman coordenadas polares principales de un punto aquellas en donde el radio vector tiene longitud positiva y argumento teta entre 0 y 2pi o 0, teta entre 0 y 360 grados, pero abierto, vean. Porque si yo pongo el 2 teta, regresaría al 0. Entonces no tendría mucho sentido. En este caso me dicen, sea el punto de coordenadas polares M de coordenadas menos raíz de 7,55 pi sextos, representar este punto por otras 3 coordenadas polares diferentes, entre ellas las principales. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a representar este punto M con otras 3 coordenadas polares diferentes, pero que describan al mismo punto y entre ellas que se encuentren las coordenadas polares principales. Entonces vamos a hacerlo. Déjenme pasar a una hoja nueva. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le harían para representar a ese punto M con otras 3 coordenadas polares diferentes? Donde una de ellas sean las principales. ¿Cómo le harían? ¿Qué se les ocurre hacer primero? Pues primero la principal, ¿no? Exacto, ubicarlo y conocer su coordenada polar principal. Muy bien, muy bien. Entonces dibujo, aquí está mi eje polar. Voy a dibujar a mi polo. Aquí está el polo. Muy bien. Y entonces primero ubico el ángulo, que son 55 pi sextos. ¿Esos cuántos grados serían? $28.79. ¿Grados? Sí. No. ¿Cómo obtuviste eso? ¿Cómo obtuviste ese grado? No, miren, nada más son conversiones de grados a radianes. No, no lo olviden. ¿Serían 19? No, tampoco. Observen esto. 4.6. No. No, a ver, déjenme ponerle pausa. Bueno, lo primero que vamos a hacer para que sea más fácil para nosotros graficar a este punto, pues es convertir los radianes a grados. Entonces nosotros sabemos la equivalencia que pi radianes es igual a 180 grados. Muy bien, entonces escribimos 55 sextos de pi y
vamos a utilizar un factor de conversión. Escribimos una línea de quebrado. En la parte de abajo van las unidades que ya no queremos, que son radianes, y en la parte de arriba las unidades que buscamos, que son grados. Entonces decimos que pi radianes son 180 grados. Muy bien, aquí está. Entonces simplificamos pi entre pi, da la unidad, y luego 180 entre 6 nos quedan 30 grados. Entonces quedaría 55 por 30 grados. Y entonces nos quedaría 3 por 5, 15, llevamos una, 3 por 5, 15 y una, 16. Entonces nos quedarían 1650 grados. ¿Están de acuerdo? Quiere decir que 55 pi sextos son 1650 grados. Entonces es más de una vuelta completa. ¿Cuántas vueltas le dimos a nuestro sistema para llegar hasta ese ángulo de 1650? Pues simplemente le vamos restando de 360 en 360. ¿Están de acuerdo conmigo? Sería una opción. Sí, queda 210, creo. 210, ajá. A ver, vamos a hacerlo. Bueno, de una vez le restamos 2 vueltas completas. ¿Cuántos serían 2 vueltas completas? 720, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Muy bien. 720. Ajá, y eso que nos quedaría 0, 3 y serían 9. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Y luego a ese ángulo le vuelvo a restar 2 vueltas completas. 720. Y me quedaría 0, 1 y 2. 210. Entonces ya vimos que ese ángulo de 55 pi sextos, que es equivalente a 1650 grados, es equivalente a 210 grados. O sea, estaría por aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Y nuestro radio vector de raíz de 7, como es negativo, entonces tiene que apuntar hacia el sentido opuesto. Entonces mi punto M en realidad quedaría aquí. ¿Quién serían las coordenadas de mi punto M? ¿Quién me las puede decir? Ya con todo esto. Ajá. Raíz de 7. Raíz de 7, 210. No, no, porque 30 grados, ¿no? este que tenemos aquí sí sería raíz de 7, 210. Pero 30, ¿no? 60. ¿Cómo 30? 30, Raíz de muy bien. 7,30. Raíz de 7,30. Ese sí es. Porque este ángulo que tenemos aquí son 30 grados. ¿Están de acuerdo? Y como este ángulo es opuesto por el vértice con este, entonces son iguales. Por eso los 30 grados. No sé si me expliqué o alguien está confundido. Si está confundido, no importa, dígame y le explico otra vez. Todo bien. Muy bien, entonces ya tenemos las coordenadas principales de M, pero nos pedían otras 3 formas de representarlo. Entonces, ¿quién me puede decir alguna otra forma de representar a este punto M? Pues la otra sería utilizando el ángulo grandote que nos dio, ¿no? El de 1000 y tantos. 1650. A Y- 1650, ajá. Ajá, raíz de 7 y 1650. No, esa no sería el mismo punto. ¿Por qué? ¿Por qué razón no Pues- sería? Porque, esperen un momento, dijimos que los 1650 serían 4 vueltas completas más todo este ángulo. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, raíz de 7,1650 sería otra vez este punto y ese no es el punto M. El punto M es el que está aquí arriba. Entonces, Sería Pondría 1470. Eso menos el 390. 210, ¿no? O sea, 1440. Ajá, exacto, eso sí, así es, eso sí estoy de acuerdo. Entonces, M sería raíz de 7, ajá, coma, ¿qué me dijeron? 1470. 1470, a ver, déjenme ver, serían, ¿cuántas vueltas completas están considerando? Pues podría Según yo es ser 40. Ajá, ahora sí, ya lo entendí bien, dijeron 1470 grados. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso me dijeron, y es que son 4 vueltas completas más estos 30 grados. Entonces, sí están bien. Sí, esas serían otras coordenadas del punto M, que no son las principales, pero representan al mismo punto M. Muy bien, ¿quién me puede decir otras más sencillas?
Raíz de 7, Raíz de Raíz de 7 de sobre 390, ¿no? 390, justamente, que solamente es una vuelta completa más estos 30 grados. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy Sí. bien. ¿Me pueden decir otra más? A ver, déjenme ver. Ajá, Karina, ¿quieres decir alguna otra? Menos raíz de 7 Ajá. y 210. 210. Muy bien, sí. Sí, esa es otra. Así es. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? Ya no hay ninguna otra mano levantada. Pero bueno, entonces tómense. Sí, hay otras manos levantadas. ¿Quién sería? Daniela, ajá. ¿Quieres decir alguna otra? Menos raíz de 7, menos 150 grados. Menos raíz de 7, menos 150 grados. Muy bien, sí, también es otra. Muy bien. Primero mides el ángulo menos 150 grados. Aquí está, perdón, menos 150 grados. Y luego la raíz de 7 va a apuntar hacia el sentido opuesto. Entonces llegas también a M de coordenadas principales, raíz de 7,30. Muy bien, Daniela. Perfecto. Para anudar la grabación, ya estoy. Entonces vamos a ver la transformación de coordenadas cartesianas a polares y viceversa. Entonces tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas polar. Aquí lo tenemos, el eje polar, el polo y el eje a 90 grados. O eje copolar también. Tenemos al punto P de coordenadas polares R, teta, donde R es el radio vector y teta es el ángulo que forma mi radio vector con el eje polar. Muy bien, entonces de esta figura se tiene que este triángulo rectángulo. Entonces, este ángulo interno del triángulo rectángulo es teta, este cateto adyacente vale X y este cateto opuesto al ángulo interno teta vale Y y la hipotenusa es R. Entonces, de este triángulo rectángulo yo diría que X, bueno, en principio diría el coseno de teta se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de teta sería X entre R, y si yo despejo a X, entonces X sería R coseno de teta. Y esta sería una forma de, si a mí me dan el punto P en coordenadas polares, ¿cómo lo transformaría a coordenadas cartesianas? Pues X sería R coseno de teta y Y sería R seno de teta. Estas expresiones salen de este triángulo rectángulo. Muy bien, pero si yo tengo a mi punto en coordenadas cartesianas, X, Y, ¿cómo las escribiría en coordenadas polares? Pues muy sencillo. R es la hipotenusa, entonces sería la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, justamente, del teorema de Pitágoras. Y el ángulo teta, pues sería tangente de teta es el cateto opuesto Y entre el cateto adyacente X. Entonces, teta sería ángulo cuya tangente es Y entre X. Entonces, estas expresiones que tenemos aquí permiten determinar las coordenadas polares de un punto si se conocen sus coordenadas cartesianas. Estas dos de aquí permiten conocer las coordenadas cartesianas de un punto si se conocen sus coordenadas polares. Entonces, tengo aquí mis ecuaciones de transformación de polares a cartesianas y de cartesianas a polares, justamente. Entonces, vamos a ver las coordenadas cilíndricas. Entonces, en las coordenadas cilíndricas tenemos, bueno, el sistema se llama sistema cilíndrico y a las coordenadas que en él se miden se conocen como coordenadas cilíndricas, justamente. Muy bien, en el sistema de coordenadas cilíndricas tenemos el eje polar, el eje copolar y tenemos el eje de las cotas, que es este, que es perpendicular al plano que contiene al eje polar y al eje copolar. Muy bien, para ubicar un punto en el sistema de coordenadas cilíndricas, conviene primero localizar la semirrecta en el plano polar midiendo el ángulo del argumento. Entonces, primero lo que nos dicen es encontrar o dibujar el ángulo que se va a mover en nuestro radio vector. Entonces, ubico el ángulo que se va a mover el radio vector. Después dibujo a la magnitud de mi radio vector y, por último, se dibuja la cota, que es la componente en Z. Observen, un punto en el sistema cilíndrico tiene coordenadas R, teta y Z. Entonces, ¿cómo es conveniente graficar cualquier punto en el sistema cilíndrico? Primero dibujar al ángulo teta, luego la magnitud de nuestro radio vector
Y por último, una vez que ya conocemos la magnitud del radio vector, dibujamos a nuestra cota. Y así ya encontramos a nuestro punto en el sistema cartesiano cilíndrico. Muy bien, entonces vamos a ver, aquí nos dice representar en el sistema cilíndrico al punto A 460 menos 1. Entonces, ¿4 qué representa? Si nuestros puntos en el sistema cilíndrico tienen coordenadas, se las repito, R, teta y z, donde R y teta se encuentran en el plano polar, que es el que está aquí, y z pues solamente es la coordenada que se ubica en el eje perpendicular al plano polar. Entonces, R, teta y z, no lo olviden. Entonces, ¿qué representa el 4? La magnitud Ajá, ¿de quién? Del radio. Ajá, del radio vector, muy bien. ¿Y 60? El argumento. El ángulo, ajá, que va a existir entre el radio vector y el eje polar, que es mi argumento, muy bien. Y menos 1, que es La cota. Zeta. la cota, ajá, z, exacto, que se conoce como el eje de las cotas, muy bien. Entonces, vean, vamos a utilizar esta página que encontré. Me pareció adecuada, se las voy a mostrar a ustedes. Muy bien, déjenme ver. Aquí está. Aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas cilíndrico. Entonces, aquí tenemos a R, a teta y a z. ¿Cuál era la magnitud de R? ¿Se acuerdan? 4. 4. Muy bien, déjenme moverlo. Ajá. Le voy a dar a actualizar esto. Para que vean cómo se están describiendo las coordenadas cilíndricas, para que sea más fácil para ustedes entenderlo, porque es más fácil si lo observan, ¿no? Bueno, déjenme actualizar esta página porque no me deja. Por ejemplo, algunos puntos importantes, ¿cómo graficarían al punto que en coordenadas cartesianas sea 0, 0, 4? O sea, este punto de aquí. ¿Cómo lo graficarían en coordenadas cilíndricas? Pues nosotros estaríamos diciendo que el ángulo no se va a mover. O puede ser cualquiera, no importa. Aquí está, 0, el ángulo. Luego el radio vector serían de 4 unidades. ¿Están de acuerdo? Pero luego se va a mover hacia arriba 4 unidades. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Vean. Este es nuestro... A ver, les explico. Déjenme ver. Déjenme detenerlo en alguna parte. Que se vea bien. Aquí está. Entonces, para localizar a un punto en coordenadas cilíndricas, lo que nos conviene hacer es primero dibujar el ángulo teta, que es el ángulo que forma mi radio vector, que sería este que está aquí, este segmento punteado que está en el plano que contiene al eje en color rojo y al eje en color verde. Entonces, primero dibujamos ese ángulo teta, que forma mi radio vector, que es este segmento, con mi eje polar, que es el eje en color rojo. Después de eso, ya nada más desplazamos a z hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la cota que nos estén indicando. En este caso, la cota vale 4. Muy bien. Entonces, ¿cómo le haríamos para que... Bueno, eso lo vamos a ver a continuación respecto a las coordenadas, al cambio de coordenadas. Pero ¿cómo le haríamos para que el punto, este punto que nosotros tenemos, quede justamente sobre el eje Z? O, por ejemplo, que quede en el plano... bueno, lo tengo que mover aquí. Que quede en el plano polar, donde está el eje rojo y el eje verde. Para que quede en el plano que contiene al eje rojo y al eje verde, ¿cuánto debería de valer Z? Ajá, Emily, ¿te escucho? ¿Debería de valer 0? Muy bien, la cota debería de valer 0, justamente. Si la cota vale 0, entonces mi punto se encuentra en el plano polar, nada más. Aquí lo tenemos ya, no sé si lo observan. ¿Sí, muchachos? Y ya, si quiero salirme del eje polar, pues nada más varío a Z, con un valor positivo o un valor negativo, justamente. Muy bien. Perfecto. Pero, ¿cómo le haríamos para que entonces mi punto quede sobre el eje de las cotas simplemente? ¿Cuánto tendrían que valer rho, teta y zeta?
Ahorita lo vemos con el cambio de coordenadas. Lo primero es que quería que ustedes pudieran ver cómo se grafica un punto en el sistema cilíndrico. Entonces, les repito, aquí se ve mejor. Lo primero que nos conviene hacer es encontrar el ángulo que forma mi radio vector, que mi radio vector es este de aquí abajo. Mi radio vector, el ángulo que forma mi radio vector con respecto del eje polar, que es este en color rojo. Es lo primero que me conviene hacer. Después, la magnitud de mi radio vector, en este caso es 4. Y por último, la Z, que está aquí. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Este otro radio vector va a ser la distancia que hay desde el origen hasta el punto P. Pero el primero que nos sirve es este que está aquí abajo, que no es igual a este. Vamos a ver la diferencia a continuación. Entonces, déjenme regresarles a la presentación. Vean ustedes. Decimos aquí teníamos nuestra presentación, porque tal vez eso es lo que les pueda causar confusión un poco. Nuestro punto en coordenadas cilíndricas tiene coordenadas R, θ y Z, donde R es este segmento que está aquí abajo, este segmento. Y el que nos está dando en el programa de GeoGebra es otro ρ que va desde el origen hasta el punto P. No es lo mismo esta R que el ρ que nos están dando en GeoGebra. No sé si me explico, muchachos. Son dos diferentes. R, que es este radio vector, y en el programa que vimos en GeoGebra nos dan este otro segmento al que le llaman ya ρ. Ahorita se los dibujo aquí. Ah, qué bueno, sí se puede dibujar. Vean, este segmento se llama ρ. Este. Y este que tengo aquí abajo se llama R, que es justamente el que me sirve para representar a mi punto en coordenadas cilíndricas. Entonces, un punto en coordenadas cilíndricas tiene coordenadas R, que es esta R, que ya sabemos cómo se calcula, R, θ, que es este ángulo, θ, y Z por último, que es esta distancia, Z. Pero el segmento que une al origen con mi punto, a ese le estaban llamando en GeoGebra ρ. Muy bien. Perfecto. Ajá. Justamente dice uno de sus compañeros, esta R es la sombra de esta ρ. Y en, ¿cómo se llama? En cálculo y geometría analítica, pues le podríamos llamar R es la componente escalar de ρ. ¿Están de acuerdo? Esta R es la proyección de este vector sobre el plano que tenemos aquí, el plano polar. Justamente, pero no son lo mismo, ¿eh? Obsérvenlo. Esta R, ¿cómo se calcularía esta R minúscula? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo se calcularía esa R minúscula si tengo a un punto en el plano XY? Aquí está mi punto en el plano XY. ¿Cómo calcularía esta R? Raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Exacto, esta R es esta, no lo olviden. Muy bien, entonces, si yo tengo mi punto en coordenadas cartesianas, que vean cuáles serían, mi punto Q de coordenadas cartesianas X, Y y Z, entonces en coordenadas cilíndricas, que debe de tener R minúscula, θ y Z, pues observamos que Z no cambia. Esa es la más sencilla. ¿Y cómo calculo R y θ? Pues son las R y θ de mis coordenadas polares, porque contienen al eje polar y al eje copolar. Y sabíamos que R era la raíz de x cuadrada más y cuadrada, y que θ era el ángulo cuya tangente es y entre x, justamente. Pero vean, si alguien quiere saber esta ρ, esta ρ ya es la magnitud de este segmento dirigido, que ya está en el espacio, pero parte del origen. Entonces, la magnitud de esta ρ sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, porque es la distancia que va desde este origen hasta este punto. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero no es la misma, obsérvenla, esta no es la misma que esta. Y la que nos sirve a nosotros para representar un punto en el sistema cilíndrico es esta R minúscula. No sé si ya con esto fuimos.
Entonces aquí tenemos la transformación de coordenadas cartesianas a cilíndricas y viceversa. De esta figura que tenemos aquí, de esta figura observamos que X, si yo tengo a mi punto P en coordenadas cilíndricas y las quiero representar en coordenadas cartesianas, pues yo diría que X es igual a R coseno de teta, que Y es igual a R seno de teta y que Z es igual a Z. ¿Por qué? Pues porque sabemos que R es esta distancia que está aquí, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, donde esta es la coordenada en X y esta es la coordenada en Y. Por eso, de esta manera puedo, por las funciones trigonométricas coseno y seno, puedo determinar el valor de X y Y. Muy bien, pero Z pues no cambia, por eso Z es igual a Z. Si yo tuviese, por ejemplo, las coordenadas cartesianas X, Y y Z, las puedo escribir en forma cilíndrica utilizando estas ecuaciones de transformación. R, que es esta distancia, se calcula como la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Teta, que es este ángulo que forma mi eje polar con mi radio vector R minúscula, va a ser ángulo cuya tangente es Y entre X y pues Z es igual a Z. Esa no cambia. Entonces, tómense un momento para copiar esas ecuaciones de transformación. Y ahorita, bueno, tenemos el sistema de coordenadas esféricas. Un punto en el sistema esférico tiene coordenadas R, teta y phi. Ahora observen quién es R. Ahora sí, R para el sistema... Sí, un momento, por favor. Sí, Creo que gracias. Seguimos Sí. viendo el PDF. Seguimos viendo la serie. Muy bien, muchas gracias. Perdónenme por no compartirles el PDF, la presentación. Ya está. Ahora sí, ¿me pueden decir si la están viendo? Sí. Muy bien, muchas gracias, gracias. Entonces les decía, un punto en el sistema de coordenadas esféricas tiene coordenadas R, teta y phi, donde R es la distancia que va desde el origen hasta el punto. Ya no es esta R que usábamos en las coordenadas cilíndricas. ¿Sí observan la diferencia? En las coordenadas cilíndricas usábamos esta R que está aquí punteada, aquí abajo. Pero ahora para las esféricas, ahora sí, el radio vector es el que va desde el origen hasta el punto. Entonces, si yo tengo un punto en coordenadas cartesianas X, Y y Z, entonces esta R sí será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de X, de Y y de Z. Muy bien. Entonces, observen, un punto en coordenadas esféricas tiene coordenadas R, donde esta es R, teta, que es el ángulo que forma la proyección de R en el plano polar con respecto al eje polar, y phi es el ángulo que forma este radio vector con el eje Z. Esas son las dos diferencias. Teta sigue siendo el mismo teta que ya conocíamos, pero phi ahora es el ángulo que forma este radio vector con el eje Z positivo. Siempre va a ser así. Muy bien, entonces dice, en el sistema esférico se ubica el punto R, teta y phi, donde R también puede representarse como ρ. En algunas bibliografías lo van a encontrar así, como ρ, y corresponde al valor de la distancia del origen al punto en estudio. Al segmento que une al origen y al punto P también se le llama radio vector. Teta es el mismo ángulo usado en las coordenadas cilíndricas. Y phi es el ángulo entre el semieje positivo de las cotas y el radio vector. Muy bien. Después dice, para lograr precisión en la localización de los puntos en el espacio, se restringirá el intervalo de medición de las coordenadas esféricas a valores positivos de ρ y que phi se encuentre entre 0 y pi. O sea que nada más se mueva desde el eje Z hacia abajo, 180, pero también se puede medir en el sentido opuesto. Dependerá mucho de este otro ángulo teta. Porque si mi ángulo teta es, por ejemplo, 310 grados, estaría por aquí, y entonces como phi es el ángulo que se mueve desde el eje X hacia el radio vector, entonces ahora se va a mover hacia esta dirección. Ahorita lo vemos en la página que les mostré hace rato. Muy bien, bueno, aquí tenemos nuestro sistema esférico. Dice, las coordenadas usadas en geometría analítica consisten en parejas o en ternas ordenadas, dependiendo del sistema en el que estemos trabajando. En el sistema polar solo hay 2 coordenadas. En el sistema cilíndrico y esférico hay 3 coordenadas. Y dice que son parejas o ternas ordenadas, es decir, que sí importa mucho el orden en el que éstas se presenten. Por ello debe tenerse precaución en el empleo de las coordenadas esféricas, pues algunos autores las definen en el orden ρ, phi, teta. O sea que primero
dan el ángulo que forma mi radio vector con el eje Z y luego el ángulo que forma la proyección del radio vector con el eje X. Entonces hay que poner atención en cómo nos lo están definiendo. Pero les decía, nosotros vamos a decir que las coordenadas esféricas tienen este orden, R, teta y phi, donde R es el radio vector que va desde el origen hasta el punto. Luego teta es el ángulo que forma la proyección del radio vector en el plano polar con el eje polar y phi es el ángulo que forma el radio vector con la parte positiva del eje Z. Eso no lo olviden, que representa cada cosa. Muy bien. Entonces vean ustedes, ahora sí les muestro la página rápidamente. En estos minutitos que nos quedan, déjenme mostrarles mi navegador. Aquí está. Un momento, por favor. Aquí está mi sistema. Bueno, este es mi sistema cilíndrico. Y aquí tenemos el sistema esférico. Déjenme subirle por aquí. Creo que ya también se trabó este. Pero bueno, no pasa nada. La grabación. Observemos este esquema y veamos aquí que R, aquí lo están diciendo, es la distancia que va desde el origen hasta el punto. No lo olviden. Luego aquí phi, observen phi, está en color verde y phi es el ángulo que forma la proyección de mi radio vector en el plano polar. Entonces, nada más aquí lo que están haciendo es llamarle a los ángulos que estamos buscando con nombre diferente. Porque a este ángulo en verde nosotros le llamamos teta y a este ángulo en azul o morado le llamamos phi. Solamente aquí le están cambiando el nombre, pero vean, para representar a una coordenada en el sistema esférico, primero dan el radio vector 3.5, luego dan el ángulo que forma la proyección del radio vector con el eje X y por último dan el ángulo que forma el radio vector con la parte positiva del eje Z. Entonces, eso es lo que habíamos dicho, nada más que aquí tiene nombre diferente, pero lo que representa cada uno de ellos es exactamente lo mismo. Otra vez les repito, la primer coordenada es la magnitud del radio vector, es decir, el segmento que va desde el origen hasta el punto, la magnitud de ese segmento. Después, el primer ángulo que reportan es el ángulo que forma la proyección del radio vector en el eje polar con el eje X, es en color verde, y el último ángulo que se reporta es el ángulo que forma el radio vector con el eje Z. No importa cómo le llamen, pero ese es el orden en el que se presenta una coordenada en el sistema esférico. Entonces, observen ustedes, si yo cambio mi magnitud de radio vector, esta esfera se está haciendo más grande o más pequeña. Observen ustedes si mi ángulo lo estoy variando entre 0 y 360 grados. Aquí está. Imagínense que es más de 180 grados. Aquí está. Este sería el ángulo 12 grados, 60, 117, 148 hasta 180. Aquí está, ya, 177.6. Pero si yo quiero irme más hacia atrás, entonces en este esquema que hicieron, lo están considerando el ángulo como negativo. Aquí está, imagínense. Lo voy a poner por aquí. A ver, déjenme ver. En uno, para preguntarles qué ángulo sería ese. Déjenme ver. Ajá, déjenme ver. Quiero uno más. No lo puedo ubicar. Déjenme ver. Bueno, ese. Menos 96 grados, ¿qué ángulo sería en realidad? 264. 264, muy bien. ¿Y por qué estoy poniendo este menos 96 grados? Porque les dije, el último ángulo que se reporta es el ángulo que forma mi radio vector con el eje Z. Y les dije, ese ángulo solamente va entre 0 y 180 grados. Y les dije, aunque esté del lado opuesto, de todas formas solo va a tomar esos valores. Obsérvenlo aquí. Entre 0 y 180 grados. Como ese es el último ángulo que se reporta, pues nada más puede tomar esos valores. Vean si está del otro lado mi ángulo. Aquí está. Entonces otra vez el ángulo en color morado solo va de 0, lo pongo aquí, 0 hasta 180 grados. 180. Si está del otro lado mi ángulo verde, es decir, si es mayor
a 180, de todas formas, el ángulo que forma mi radio vector con el eje Z solo va de 0 a 180 grados. No sé si soy claro con eso que estoy tratando de decir, porque alguien podría estarse preguntando esto que dijimos. ¿Por qué phi solamente va? ¿Por qué phi solamente va de 0 a 180 grados? ¿Qué pasa con los puntos que están del otro lado? Pues no pasa nada. Aunque estén en un octante diferente al primero o segundo, el ángulo phi que forma el radio vector con el eje Z siempre solamente va a cambiar entre 0 y 180 grados. Ya lo estamos viendo aquí. Vean, si mi ángulo en verde es positivo, es decir, está entre 0 y 180, mi radio vector cambiará, perdón, mi ángulo phi, que es el ángulo que forma el radio vector con el eje Z, solo puede valer entre 0 y 180. Aquí está. Pero si se encuentra en los cuadrantes 3 o 4, que sería mayor a 180, de todas formas, el ángulo va a variar, el que está en morado, solamente varía de 0 a 180 grados. No sé si lo estén observando. No le doy una vuelta mayor a 100, bueno, un ángulo mayor a 180. No lo necesito. Con que esté entre 0 y 180, puedo dibujar cualquier punto en esa esfera. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Bueno, entonces,